reitero para cada uno de ustedes la bienvenida. Tengo por ahí preguntas por Melissa y Edwin. No sé, tienen la mano levantada, no sé si hay preguntas. Melissa. Quería informarle que el compañero Elmer Eduardo Blanco no podrá conectarse a la clase por motivos personales. Muy bien, Melissa. Correcto. Edwin Pais. Buenos días, licenciado. Quería informarle que la compañera Gabriela Elizabeth no iba a poder conectarse por motivos de salud. Muy bien, Edwin, gracias. Ya tomamos nota de las dos personas que ustedes han mencionado respectivamente. Bueno, vamos a comenzar nuestras actividades, repito, siempre haciendo hincapié sobre la asistencia a clases. Recordemos que tomamos asistencia en la parte inicial, casi en la parte media o final de la clase. Entonces, les voy a suplicar que asistamos ya debidamente a nuestras clases y si hubiesen motivos especiales, problemas, dificultades diversas, pues entonces utilicemos el canal respectivo para el caso, ¿verdad?, del permiso de inasistencia. De lo contrario, pues todo el mundo debe estar en clases, siempre con la debida atención, la permanencia en la clase, porque recordemos, este ciclo es un ciclo más intensivo y las cosas, pues de alguna manera, tienen una variación al ciclo 1. Entonces, yo les pediría que estemos muy atentos a la clase y si hubiesen motivos especiales, objetivamente hablando, entonces ustedes pueden hacer su respectivo permiso si el caso lo amerita. Bueno, entonces vamos a proceder a grabar la clase de costumbre. Vamos a darle inicio a nuestra clase. Estamos grabando ya la reunión. Por otro lado, vamos a ver el caso de admitir pues la entrada a los estudiantes que todavía están pendientes. De lo contrario, pues traten de estar a la hora. Muy bien, entonces ya estamos listos para nuestras actividades. Repito, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar fundamentos sociológicos y económicos del derecho. Estamos en la discusión de una unidad un tanto amplia, como es la sociología del derecho. Por cierto, este tema ya lo iniciamos haciendo un estudio de ciertas disciplinas científicas que tienen que ver con el derecho, pero que no es sociología del derecho. Entonces, eso ya lo trabajamos. Sin embargo, por el tiempo, ¿verdad?, que hemos tenido de receso por la vacación, implica de alguna manera recordar algunas cosas para ubicarnos otra vez, ¿verdad?, en la temática y así pues avanzar. Muy bien, entonces por ahí estamos siempre con la diapositiva. Vamos a presentarla. ¿Me permiten un segundo? Muy bien, entonces estamos ahí observando la diapositiva. ¿Me confirman, por favor? ¿La observamos? Sí, licenciado.
Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Solo me van a permitir unos segundos por acá. Bueno, entonces estamos bien. Mencionaba entonces que estudiamos cierta temática previa a la vacación sobre algunas disciplinas científicas. Esto es referido a la ciencia jurídica dogmática. Trabajamos este tema que definitivamente es una ciencia que trabaja también el derecho, pero es un derecho que tiene cierta condición, y esa condición del derecho es que es un derecho positivo vigente. Estudia las normas entonces esta ciencia. Estas normas que estudia la ciencia jurídica dogmática se refieren a un sistema general del derecho, por lo tanto puede ser derecho penal, derecho civil, derecho constitucional y así sucesivamente todas las ramas que tiene el derecho. Es estudiado, ¿verdad?, por esta ciencia jurídica, pero con la característica, repito, de que este derecho es positivo vigente. Positivo vigente. Este término, lógicamente, ustedes lo manejan a esta altura. ¿A qué se refiere? Un derecho positivo vigente, ustedes han participado, inclusive haciendo sus opiniones sobre este tipo de derecho. Entonces, una de las características que vamos a distinguir es que esta ciencia jurídica dogmática trata de un derecho vigente, es decir, de un derecho que tiene aplicación, que tiene fuerza activa, ¿verdad?, o coercitiva. Por lo tanto, ese es uno de los aspectos que no debemos de perder de vista de esta ciencia. También se considera el derecho como un conjunto de normas vigentes, lo acabamos de plantear, y el deber jurídico frente a la realidad según derecho vigente. Quiere decir que el derecho positivo vigente tiene una aplicación y asimismo ese deber jurídico. Recordemos que la norma es una escala de conducta. La norma es una regulación y nos permite hacer esto, o también nos prohíbe hacer una acción. Por lo tanto, tenemos pues en ese caso el sentido, ¿verdad?, de la norma. La norma nos habilita o también nos limita hasta cierto punto de acuerdo al alcance que tenga dicha norma. Por lo tanto, la ciencia jurídica dogmática pues trata de ese estudio, ¿verdad?, del derecho vigente, y por supuesto hay un deber jurídico frente a esa realidad según el derecho vigente. O sea, las personas tienen, ¿verdad?, una obligatoriedad, tienen un ejercicio, tienen una acción de acuerdo a la facultad que les da la norma. Entonces vamos a ir comprendiendo, estimados estudiantes, que el derecho puede ser comprendido en diferentes ángulos. Ustedes estudian el derecho desde una técnica jurídica, en otras asignaturas estudian el derecho como un sistema de normas, literalmente hablando, lo pueden interpretar y de hecho lo hacen, pero en este campo en el cual estamos nosotros analizando el derecho, planteaba al respecto que el derecho en este caso es un fenómeno social. El derecho, desde la sociología especial llamada sociología del derecho, o también podríamos decir sociología jurídica, el derecho es analizado como un fenómeno social. Hablar del derecho como un fenómeno social
es decir, un derecho que produce una realidad social, pero propia de ese campo de la realidad jurídica. El derecho es aplicado como norma, pero esa aplicación normativa nos produce una realidad social que no es una realidad social cualquiera, sino que es una realidad social como producto de la aplicación de la norma. Entonces, de alguna manera estamos hablando de una realidad social también especial, ¿verdad? Porque es producto de la norma. Y en aquel momento exponíamos algunos ejemplos, en el caso, por ejemplo, del caso de la familia, de la norma familiar, del código de familia o cualquier ley de índole familiar. Esa ley, al aplicarla en los conflictos o en las dificultades que atraviesa una realidad familiar, pues tiene una acción y por lo tanto esa acción produce una realidad jurídica. Y esa realidad jurídica entonces no es cualquier realidad jurídica, sino que es producto de ese campo, ¿verdad? Social. O sea, hay una combinación entre realidad social y realidad jurídica. En otros términos, entonces, vamos a comprender que esa realidad social es especial. Otro punto que también analizamos sobre las normas jurídicas dogmáticas es que estas son vigentes, tienen valor dogmático, lo recibe del orden jurídico, no corresponde criticar las normas. Este aspecto, o estos aspectos, mejor dicho, los tiene muy presentes la ciencia jurídica dogmática y de alguna forma estos elementos o principios son tomados en cuenta para el análisis del derecho en ese carácter dogmático. Por un lado, las normas son vigentes, ya lo dijimos. Las normas tienen un valor dogmático, es decir, una norma es rígida. Cualquier artículo que ustedes revisen, en cualquier ley, tiene un encuadre, ¿verdad? Un encuadre, es decir, tiene límites esa norma y debe de aplicarse tal como dice la norma, tal como lo dice. Ese es el valor dogmático. Pueden haber interpretaciones, claro que sí, de esa norma. Pueden hacerse valoraciones, pero su aplicación es de carácter dogmático en última instancia. O sea, la norma se cumple tal como se dice, tal como está, ¿verdad?, diseñada o establecida. ¿De dónde entonces la ciencia jurídica dogmática recibe esas normas? ¿Cuál es la fuente, por decirlo de esta manera, de la ciencia jurídica dogmática para estudiar ese derecho vigente o esas normas? Lo recibe del orden jurídico. El orden jurídico significa el sistema que representa un Estado, un sistema. Por lo tanto, vamos a comprender que todos los insumos que recibe la ciencia jurídica dogmática, todos los insumos que recibe, los tiene del orden jurídico. Es decir, de ese sistema nacional del derecho que tiene un Estado. Ese es como el objeto, por decirlo de esta manera, el objeto de estudio de la ciencia jurídica dogmática, el orden jurídico de un Estado, ¿verdad? Ahí están las leyes vigentes. Entonces, y esas leyes vigentes tienen diferentes campos, repito, penal, civil, constitucional y otros. Todo eso le corresponde analizarlo a la ciencia jurídica dogmática, con la característica, repito, de que ese derecho sea vigente. También
abordamos que no corresponde criticar las normas. La ciencia jurídica dogmática no critica las normas, no las cuestiona. Es decir, no tiende a reformular las normas, sino más bien lo que la ciencia jurídica dogmática hace es encontrar el valor práctico de esas normas. Es decir, si tiene una buena aplicación, cuáles son las circunstancias en la cual está la norma, si esa norma corresponde a esa exigencia social. Por ahí es donde la ciencia jurídica dogmática pues está interesada, no tanto en hacer críticas profundas, pero críticas que lleven a una reformulación de las normas. No se trata de eso, simplemente, ¿verdad?, le interesa el valor práctico de esas normas. Bueno, entonces aquí tenemos la definición de alguna manera de lo que es la ciencia jurídica dogmática. Dice que la ciencia jurídica dogmática tiene propósito práctico, que es lo que el derecho vigente determina para una cierta situación social. Esto entonces implica que nos lleva a revisar el valor práctico de esas normas frente a una situación social. En otras palabras, la realidad social, como hemos dicho en ciertas ocasiones, la realidad social, en términos generales, es el estar de las cosas. La realidad es todo lo que nos rodea. En términos materiales, es realidad. En términos materiales es realidad, pero realidad social es una construcción que elaboramos los seres humanos. Los seres humanos construimos realidad social. Es decir, la convivencia que tiene un sistema, las formas de tratar los problemas, de tratar los obstáculos, los desafíos, todo eso es realidad social. También esa realidad social tiene un estado. A ese estado le podemos llamar situación social. La forma en que esa realidad social se desenvuelve tiene una posición. Implica entonces que la realidad social también es conflictiva, es problemática, hay diferentes conflictos sociales, económicos, políticos, de convivencia. Eso implica entonces que el derecho tiene que estar muy pendiente si esa situación social está en correspondencia al sistema normativo, si esa situación social puede ser regulada por ese derecho vigente. De lo contrario, entonces hay problemas. La ciencia jurídica dogmática entonces le interesa si ese derecho vigente está siendo determinado o está siendo funcional para una cierta situación social. ¿Qué situación social es? Cualquiera. Puede ser situación social económica, política, una situación social cultural, cualquier tipo de realidad que el hombre construye en ese marco social debe de estar en función o en correspondencia a ese derecho vigente. Es decir, el hombre, la sociedad misma, es un sistema normativo. Nosotros somos seres normativos. ¿Por qué? Porque tenemos una conducta y esa conducta tiene diferentes manifestaciones. Manifestaciones económicas, sociales, políticas, culturales, de convivencia con el prójimo, etc. Entonces, el derecho debe estar siempre mediando si esa convivencia, si esa persona como un ser
conductual está siendo regulado o está atendiendo el sistema de normas que el mismo derecho le proporciona a ese Estado, a esa sociedad. Entonces, ese es el valor práctico de la ciencia jurídica dogmática al hacer el estudio del derecho vigente, a ver si el derecho que está funcionando bien frente a las situaciones sociales que se pueden estar dando en una sociedad. Eso es el propósito de la ciencia jurídica dogmática. Hasta ahí, no sé si tienen alguna dificultad para comprender esta primera disciplina científica llamada la ciencia jurídica dogmática. ¿Por qué? Porque realmente vamos a definir lo que es la sociología del derecho, que se interrelaciona con estas disciplinas, pero no es lo mismo. Entonces, lógicamente, dentro de los estudios, en la guía que más adelante vamos a presentar, se les preguntará qué es la ciencia jurídica dogmática, qué estudia la ciencia jurídica dogmática, cuál es el propósito de esta ciencia al estudiar el derecho vigente. De eso se trata, entonces, estas explicaciones que estoy dando. Porque en el trabajo que vamos a ir construyendo es definir qué es la ciencia jurídica dogmática, qué es la filosofía del derecho y qué es la historia del derecho, que por cierto, pues ya abordamos estos temas. Sin embargo, nos estamos recordando un poco para ratificar ese aprendizaje y continuar con nuestro guión de clases. Muy bien, vamos a continuar entonces revisando ahora la filosofía del derecho. La filosofía del derecho. Hablar de filosofía del derecho es hablar de una filosofía especial. No es hablar de una filosofía general. Quiero comentarles que el filósofo en la antigüedad, estamos hablando, si tenemos un referente, el caso de Grecia, y sucesivamente en la evolución de la historia, pues tenemos también el desarrollo de la filosofía, pero la filosofía en sus inicios era una filosofía universal, es decir, el filósofo conocía de todas las ciencias prácticamente, conocía la biología, de la química, de la matemática, en fin, de esas ciencias exactas, también de las ciencias políticas. Dicho de otra manera, el filósofo conocía de todo, un sabio. Pero a medida que la ciencia va creciendo, se va desarrollando, se va diversificando la ciencia, la filosofía en ese papel histórico ya deja de ser una filosofía abarcativa y cada ciencia en particular va construyendo su propia filosofía. Por eso tenemos filosofía del derecho, filosofía política, filosofía de la historia. Y así tenemos, en este caso, repito, la filosofía del derecho. O sea, son filosofías especiales que tiene cada ciencia. Cada ciencia tiene su propia filosofía. Les comentaba también en clases, en el ciclo pasado, que el carácter atributivo y distributivo de la ciencia, al mismo tiempo, ese carácter atributivo de los métodos y ese carácter distributivo de los métodos obedece pues a cierta clasificación. Por ejemplo, cuando decimos ciencia, encontramos definiciones comunes en cualquier texto que revisemos. Pero ya cuando nos referimos a una ciencia en particular, la ciencia de la sociología, la ciencia de la economía, la ciencia política, la ciencia del derecho, vamos a encontrar definiciones propias, específicas de esa ciencia. Cuando encuentro definiciones propias de cada ciencia, estoy frente a una ciencia distributiva. Pero cuando tengo conceptos generales,
estoy con un concepto atributivo, genérico. Es decir, puedo pensar en el género y en especie, ¿verdad?, de las ciencias. También así, en el caso de los métodos, hay métodos, digamos, atributivos, puedo encontrar que es método en términos generales, pero ya después puedo clasificar los métodos que también son métodos científicos, pero ya tienen una determinación esos métodos. Por ejemplo, método analítico, método sintético, método de la síntesis o método cuantitativo, etc. Así sucede también con la filosofía. La filosofía tiene un valor atributivo de manera general, pero también puedo verlo desde una versión distributiva cuando estudio cada filosofía de la ciencia, filosofía del derecho penal, filosofía del derecho constitucional. Ya son filosofías especiales. En este caso, la filosofía del derecho estudia los conceptos puros, esclarece la esencia de lo jurídico, estudia lo lógico y lo ontológico. De otra manera, el concepto puro no es un concepto estrictamente literal, no es un concepto estrictamente dogmático, sino que el concepto puro es la trascendencia de una norma. La trascendencia. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y el derecho qué busca en última instancia? ¿Aplicar las normas? Porque una cosa es un sistema de normas como derecho en un país, en un estado, que ya lo dijimos, es un sistema de normas dogmáticas, pero repito, ya cuando se llega a analizar, bueno, ¿qué pretendo con esta norma al aplicarla? ¿Cuál es el fin de esta norma? ¿Qué persigo con esta aplicación, verdad, de esta norma? Entonces ahí ya estoy filosofando dicha norma, cuál es el fin, cuál es el propósito trascendente, verdad, de dicha norma. Eso ya es otro nivel, verdad, de apreciación que tengo. Entonces, no se trata simplemente desde el ángulo jurídico, no se trata solamente de aplicar las normas, sino trascender en ese concepto puro. Por ejemplo, la tutela o la protección de la vida. Cada código, por ejemplo, cada ley tiene una filosofía. Si ustedes se van a revisar el Código de Familia, allí en el Código de Familia están los principios rectores de dicho código. Esos principios rectores es parte de la filosofía del derecho de familia, o sea, la trascendencia de aplicar un código de familia, de aplicar los conceptos normativos. Entonces el concepto puro es en sí más allá de una aplicación meramente técnica, sino qué persigo con ese derecho, ya sea penal, civil, etc. Entonces, por lo general, el derecho busca la justicia, la justicia social, la justicia política, la justicia económica. En términos generales, derecho y justicia es un combinado de trascendencia. El derecho como sistema de norma y la justicia como la trascendencia de ese derecho. Por lo tanto, se esclarece lo jurídico. Se esclarece lo jurídico a través de la esencia. Cuando estamos revisando la palabra dogmático, quiero decirle que eso es un problema. Es un problema, ya haciendo un análisis sobre este término, es un problema lo dogmático, porque lo dogmático no admite una rectificación, no admite una reformulación, simplemente hay una aceptación
de esos elementos y por lo tanto no hay cabida para replantear un concepto, sino que así se aplica. Eso es un problema en el carácter dogmático. Es un problema porque el pensamiento pues queda atrofiado, queda anclado en una posición. El otro punto que aquí se señala es que estudia lo lógico y lo ontológico. Claro está que es necesario que ustedes como estudiantes sean también conocedores de la lógica. Lógica. Hay dos tipos de lógica, comentábamos en cierta clase del ciclo pasado. La lógica formal y la otra es la lógica dialéctica. La lógica formal es la que cotidianamente nosotros hacemos, practicamos. Cuando usted maneja un vehículo, maneja una máquina, una computadora, el teléfono, en fin, cualquier actividad que sea repetitiva, que sean los mismos pasos, estamos en una lógica formal. Es decir, usted va a encender su computadora, va a encender su teléfono. Tiene que hacerlo de acuerdo a los pasos que ya están programados en esa máquina, en ese teléfono, en el vehículo. No puede empezar con un aparato, con una acción que no lleve una lógica. Entonces ahí estoy frente a una lógica formal que prácticamente es lo mismo que voy a hacer todos los días. Pero la lógica dialéctica es diferente. La lógica dialéctica es aquella ciencia también que me permite analizar los fenómenos en el movimiento, en la contradicción, me permite analizar escenarios posibles que puede ejecutarse cuando estoy observando un fenómeno, qué puede suceder, cuál puede ser el desenlace de una realidad. Esos son aspectos también dialécticos, son lógicos, pero esa lógica está en movimiento, es decir, no es algo mecánico que así será como lo estoy pensando. Puede variar o puede ser ratificado ese tipo de interpretación. Tengo un fenómeno político, un fenómeno jurídico, entonces, ¿qué puede pasar en este fenómeno que estoy observando? Hay tantos fenómenos jurídicos en El Salvador, ahora muy fuertes, observándose. ¿Verdad? Tenemos el caso del régimen de excepción, es un fenómeno jurídico. Entonces, es un fenómeno jurídico que, analizado en la dialéctica, en la lógica dialéctica, puedo pensar en futuros escenarios a partir de la lectura que estoy haciendo del fenómeno actual. Entonces los estudiosos hacen sus análisis dialécticos que pueden dar, como decíamos, en el blanco, en el término del análisis, o pueden fallar. Eso va a depender del grado de apropiación que tengan del fenómeno. O sea, en la forma en que el sujeto se apropia del fenómeno para estudiarlo, así puede ser también con mucha certeza las valoraciones que se hagan de dicho fenómeno. Entonces, no es algo mecánico, es dialéctico, es dinámico, ¿verdad? Por lo tanto, la filosofía, ¿verdad? Ustedes como estudiantes, mejor dicho, deben de analizar, dedicarse un poco a revisar la lógica, ¿verdad? Como ciencia, la lógica dialéctica y la lógica formal, porque en el caso de estas lógicas son importantes para un estudiante del derecho, tanto para analizar la ley como para analizar los campos sociales, ¿verdad? Las dificultades sociales. Si usted, por ejemplo, está resolviendo un conflicto entre cónyuges, entonces usted puede
mencionar, ¿verdad?, el sistema normativo, por donde está el problema, pero también puede apreciar el fenómeno desde otra óptica, dialéctica, para ver si ese fenómeno puede repararse, ¿verdad?, puede corregirse, puede regresar de nuevo a la unión familiar, etcétera. Pero todo va a depender de cómo la persona se apropie del fenómeno. Cuando los estudiosos dicen que hay que darle un sondeo a la realidad, hay que cercar la realidad, o hay que darle un rodeo a la realidad, implica que la estamos abarcando, ¿verdad? La estamos abarcando esa realidad y por lo tanto está bajo nuestro control. Si estamos en el entorno de la realidad, estamos circulando en esa realidad, entonces quiere decir que está bajo nuestro control y eso implica estudiarla de una manera más precisa. La filosofía del derecho entonces estudia lo lógico y lo ontológico, estudia lo general del fenómeno. En este caso, aquel fenómeno trascendente, la justicia social, la justicia jurídica, la democracia social. Por lo tanto, el ser en sí es lo ontológico, el conocimiento totalizador de una realidad. Luego pasamos a la historia del derecho, que es otro punto que ya lo revisamos. Sin embargo, estamos haciendo un repaso para recordar un tanto, ¿verdad?, ya de nuevo, ya sin detenimiento hasta terminar el ciclo, ¿verdad?, si todo está en orden. Entonces, la historia del derecho dice que estudia el derecho positivo no vigente, no tiene ningún valor práctico, no resuelve contradicciones. También ustedes aportaron sus ideas sobre esta ciencia, ¿verdad? Aportaron las ideas y eso es bien importante, ¿verdad?, en el análisis. Abel Navarrete tiene la palabra. Buenos días, licenciado, ¿se escucha? Sí, buenos días. Quisiera que me quedara más en claro lo que es lo ontológico, es decir, si lo lógico se obtiene a través del razonamiento lógico, así como usted lo dijo, pero en sí, lo otro, quiero que un ejemplo, si es posible, para que quede más claro. Muy bien, Abel, gracias por su pregunta. En este caso, lo ontológico es el bosque, ¿verdad? Es decir, el bosque es lo ontológico. Para apreciarlo así de manera metafórica. Ahora bien, pero si veo el bosque y no veo los árboles, entonces significa que tengo un problema lógico. Lo ontológico es lo general, por eso digo el bosque. Pero si no veo los árboles en sí, si no encuentro las diferentes especies de árboles que hay en ese bosque, entonces tengo un problema de lógica, tengo un problema de identificación de las especies que están en ese bosque. Entonces muchas veces, a ver, el problema entre lo ontológico y lo lógico es que vemos el bosque pero no vemos los árboles. Vemos realidades de manera superficial, pero no profundizo en esas realidades. Simplemente estamos señalando aspectos superficiales. Esto incluye mucho, ¿verdad?, los medios de comunicación. Recordemos que el mundo en el momento actual tiene grandes conflictos. Conflictos, por ejemplo, en este caso en Europa, particularmente el problema que está entre Rusia y Ucrania, es un conflicto muy grande.
el conflicto en el Medio Oriente, ¿verdad? Hay conflictos también bélicos en el Medio Oriente. Pero cada medio, cada país, cada estado maneja versiones sobre los problemas que están atravesando. Hace unos 2 días, pues, hay un ataque, por ejemplo, a una planta nuclear, ¿verdad?, en Ucrania, que puede ser muy catastrófica para Europa, ese problema. Ucrania dice que son los rusos y los rusos dicen que es Ucrania. ¿Quién tiene la razón en este caso? Bueno, eso va a depender de esa visión ontológica, pero conociendo a profundidad las acciones que se han dado, tanto de un país como del otro. Así sucede, ¿verdad?, con otros campos de la realidad, pues en el campo social, en el campo jurídico, en el campo de la vida, de la salud. Implica entonces que debo de conocer el bosque, pero también debo de conocer los árboles. Lo ontológico entonces se refiere al ser, se refiere a lo general. También podríamos verlo como una visión holística, es decir, totalizadora, abarcativa. En este caso, la filosofía entonces estudia lo ontológico del derecho. Lo ontológico es lo general más allá de la norma, es decir, aquellos fines con los cuales la norma fue creada. Entonces, cuando se aplica la norma, hay un supuesto que también estoy aplicando el fin o lo que esa norma persigue. Por eso, repito, hay una relación muy estrecha entre el derecho y la justicia. Pero ahí es donde entramos a veces en los grandes conflictos dialécticos, en que el derecho no es justo, o el derecho es injusto, o el derecho se aplicó y realmente no se hizo justicia, en este caso o en el otro. Esos son los problemas, ¿verdad?, que existen en la filosofía del derecho para hacer análisis de estudio. Realmente el derecho en sí está logrando los fines por el cual fue creado. O sea, no tanto fijándose en la norma, ¿verdad?, no solamente cayendo en esa reducción normativa, técnica o literalista, sino pensando qué estoy con esta norma, cuál es mi fin más allá de la aplicación. Ese es el punto a ver al respecto. No sé si estamos ahí concretos, a ver. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, entonces por ahí estamos, ¿verdad?, en ese análisis. Ahora, con el caso de la historia del derecho, ya lo dijimos, no tiene un valor práctico, no resuelve contradicciones. El derecho que estudia es un derecho positivo no vigente. Ustedes plantearon ciertas ideas, ciertas opiniones sobre esta posición, y realmente el derecho, como basado en historia o analizando esa historia, ¿verdad?, que tiene el derecho, pues lo que se persigue es ver esos escalones, esos antecedentes históricos del derecho como normas que vienen sucediendo en ese espacio, en ese tiempo, y en ese marco entonces vamos perfeccionando un derecho del presente a partir de esos aciertos, de esos errores que se observaron, y también vamos tomando nota de una configuración de ese derecho que fue
formado, ¿verdad?, a través de una fuerza social, de un poder social que tiene efectos ulteriores, es decir, hasta nuestro tiempo. Nosotros hemos sido regulados, por ejemplo, por un sistema de derechos que viene de 1960, 1950, 1970. Entonces, es necesario, en este caso, reformular, ¿verdad?, replantear el sistema normativo desde esa evolución que venimos observando de ese derecho salvadoreño. O sea, nosotros tenemos una historia también del derecho salvadoreño. Esa historia del derecho salvadoreño nos permite ver hasta qué grado hemos modernizado el derecho, lo hemos democratizado el derecho, o el derecho se ha acercado más a la justicia, o derecho y justicia van de la mano, o derecho y justicia están separados. Es decir, todo eso lo podemos configurar desde un valor, ¿verdad?, de la historia del derecho. O sea, es necesario, ¿verdad?, conocer la historia del derecho, en este caso de nuestro país. Es necesario ver cuántas constituciones de la República han existido, ¿verdad?, no menos de unas 13 constituciones. ¿Y cuál de esas constituciones históricas ha dado más aporte a la Constitución de 1983, que es la constitución vigente que tenemos? En este caso, es la Constitución de 1950, que ha sido un referente para el material, ¿verdad?, o para el campo social que tiene la Constitución de 1983. Entonces tenemos, ¿verdad?, puntos importantes, ¿verdad?, que los vamos a analizar pues en esta historia. Cuando decimos que no tiene un valor práctico y que no resuelve contradicciones, esta es una postura, ¿verdad?, de la historia del derecho, pero recordemos que no hay aspectos dogmáticos dentro de la ciencia. La ciencia puede reformular, puede replantear, y podemos sacar mucho provecho a veces de los errores que han cometido en el pasado y, digamos, prevenirlos en el presente, adelantarnos, porque el derecho de eso trata, de adelantar acciones, de prevenir, de permitir, ¿verdad?, o establecer sistemas de convivencia que tengan pues una buena o excelente relación entre sus miembros. Entonces de eso trata, ¿verdad?, la historia del derecho. El derecho, pues en este caso, da aportes de los poderes sociales que han configurado los sistemas normativos, ¿verdad?, en la historia de un determinado país. Bueno, hasta ahí dejamos, ¿verdad?, el guión trabajado, hablando de las 3 disciplinas científicas, para luego acercarnos a lo que es el derecho como objeto de estudio de la sociología jurídica o la sociología del derecho, que de alguna manera ya dimos un pormenor cuál es el objeto de estudio de la sociología del derecho. Entonces vamos a pensar en primer momento que el derecho es un hecho, el derecho es un hecho social para esta sociología. El derecho para la ciencia como tal no es un hecho social, sino que es un hecho normativo, un hecho jurídico. Pero para esta sociología, repito, el derecho lo vamos a concebir, lo vamos a tratar como hecho social. El derecho es un hecho social y en efecto lo es. Lo que sucede es que cada ciencia tiene su propia naturaleza. Aquí se sostiene lo siguiente: el derecho en su producción, en sus proyecciones prácticas, es un conjunto de hechos sociales. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué se analiza de esta manera? Sabemos que la sociedad, los sistemas sociales, tienen múltiples intereses. Ya lo dijimos, intereses variados, pueden ser económicos, políticos, culturales, en fin, una gama de intereses que tiene una sociedad.
Pero esos intereses que tiene la sociedad muchas veces se vuelven conflictivos. Entonces es necesario regular esos campos de la realidad social a través del derecho. Por lo tanto, el derecho ha tenido un avance, el derecho ha tenido una producción en la medida, oigan bien, en la medida en que la sociedad va teniendo también muchas proyecciones, muchos intereses. Entonces, la sociedad, la realidad social es la fuente del derecho en este caso. ¿Por qué razón? Porque a través de esa realidad social se piensa configurar un sistema de normas para que regule esa realidad social. Entonces, ¿qué pasa cuando no existe una regulación en una realidad social? Bueno, cada quien hace lo que le conviene. Cada quien resuelve el problema a su manera. No hay una regulación jurídica. Ustedes observan pues que hay tantas cosas, o han habido cosas que no están reguladas, no estaban reguladas. Entonces es necesario regularlas. Pero ¿por qué fue posible esa regulación? Por esa realidad social. Por eso aquí se señala que el derecho en su producción, en sus proyecciones prácticas, es un conjunto de hechos sociales. En otros términos, el derecho no lo voy a observar simplemente por tener una cantidad de artículos, una ley, sino que detrás de cada artículo voy a considerar que hay un conjunto de hechos sociales que está regulando esa norma, porque esa norma nació por esos hechos sociales. Entonces, esa es la situación. Si lo vemos en materia de la mujer, los derechos que tiene la mujer, la protección que tiene la mujer jurídicamente hablando, ¿por qué razón han aparecido tantas leyes, verdad, protegiendo a la mujer? Por los hechos sociales que se han dado a su alrededor, en su vida, en la convivencia. Entonces, allí nacen leyes, ¿verdad?, para regular esas conductas muchas veces negativas hacia la mujer. Ese es el caso, ¿verdad?, del por qué voy a considerar que el derecho es un hecho social, porque en la síntesis de ese derecho está representando un conjunto, ¿verdad?, de hechos sociales. O sea, el derecho no lo voy a ver simplemente aquí está la ley, aquí están las normas. No, esas normas nacieron, ¿verdad?, como producto de hechos sociales que era necesario regularlos. En fin, todavía tenemos muchas cosas, ¿verdad?, en El Salvador, muchas acciones, muchas realidades que no están reguladas, que tarde o temprano será necesario regularlas. Pero eso no significa, ¿verdad?, la inoperancia o la inexistencia de dichas realidades. Ahí están esas realidades, pero no están reguladas. Entonces, esas realidades se autodeterminan, se autogobiernan, pueden entrar en conflicto y lo resuelven a su manera. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de normas rígidas, ¿verdad?, que resuelva ese hecho social. Entonces, es entendible por qué el derecho en su producción, es decir, en su elaboración, en sus proyecciones prácticas, es un conjunto de hechos sociales. ¿De acuerdo? Es un conjunto de hechos sociales, porque la fuente de ese derecho, desde esta sociología, son los hechos sociales. Entonces el derecho se convierte en un hecho social también, porque nace desde esa realidad. Muy bien, pasemos ahora a dos consideraciones importantes. Por un lado, el derecho es un resultado de un mecanismo social.
y por el otro, el derecho es una fuerza configurante de conducta. El derecho, como manejábamos hace un momento, el derecho es un resultado como parte de una realidad social. Entonces, el derecho también es un resultado de un mecanismo social. Quiere decir que las sociedades tienen que ponerse de acuerdo. Estamos hablando de, digamos, de formas o mecanismos para establecer ciertas normas. ¿Cómo nacen estos mecanismos sociales? Significa que en esa realidad general de la sociedad, repito, hay intereses, hay problemas, hay desafíos, proyecciones. Entonces, tienen que ordenar todos esos materiales que están en la realidad social, y una forma de ordenarlos es a través de un mecanismo social, de regular esa realidad, de alcanzar ciertos fines o propósitos de esa realidad, pues, que se ha configurado en la sociedad. Entonces, lo que tenemos nosotros en las sociedades son una especie de organizaciones, de aglutinamiento de personas que buscan una satisfacción de interés, y para eso hacen los estudios, los presentan en las instancias respectivas para de esa manera pues encontrar ya el mecanismo legal, el derecho. Entonces vamos a decir que el derecho pues tiene previamente un mecanismo social, y es el acuerdo, es el entendimiento, es la forma de cómo los grupos sociales, la sociedad, organizaciones, asociaciones, van buscando esos mecanismos para hacer posible sus pretensiones y configurarlo en un sistema de normas. Entonces, porque una cosa es de hecho, como decimos en ese mundo popular, y otra cosa es de derecho. Hay muchas cosas de hecho en la sociedad. De hecho es que no tienen ningún respaldo legal. Entonces, para que tengan un respaldo legal, debe establecerse un mecanismo social, es decir, ordenarse en esa pretensión, elevarlo a una instancia, ¿verdad?, donde se pueda configurar un sistema normativo acerca de esa pretensión, y así ya tener un derecho positivado para regular esa realidad. Pero previamente a ese derecho existió, como dijimos, un mecanismo social, puntos de encuentro, para lograr objetivos, establecer estatutos, fines, etc. El B señala que el derecho es una fuerza configurante de conducta. Lógicamente, el derecho tiene esa fuerza que implica el formateo de la conducta de un sujeto. O sea, el sujeto debe tener claro cuáles son las reglas normativas a las que él debe de sujetarse. Esto tiene que ver mucho con la cultura jurídica. Esa cultura jurídica, que es tan importante conocerla, practicarla, porque le da una configuración también a la conducta, ¿verdad?, del sujeto. Entonces, una gente que no sabe
que no reconoce sus derechos, sus deberes, obligaciones, o también si a esa persona le están violentando sus derechos, entonces es un problema si no tiene una conducta, una cultura jurídica. La cultura jurídica es conocer un sistema de normas de acuerdo al interés del sujeto, que le son más cercanas a su conducta, para observar cuáles son sus reglas de comportamiento, de acción, digamos, de aspectos que se le permite a ese sujeto, los límites que debe tener el sujeto en una relación conductual frente al otro. Entonces, es una fuerza configurante. En el caso, por ejemplo, estudiante-docente, nosotros nos rige una ley, ¿verdad? Una ley orgánica de la universidad, su reglamento también de la universidad, y establece una fuerza configurante de conducta tanto del estudiante como también del docente. Entonces esas dos conductas están configuradas a través de una ley orgánica, a través de un reglamento que nos dice cuál es el límite del estudiante y cuál es el límite del profesor, cuál es el grado de intersección que debe tener el profesor con el estudiante en los procesos de enseñanza, aprendizaje, y esa es la configuración como una fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo contrario, si no existiera esa fuerza configurante, entonces cada quien haría lo que le venga en gana. Sería un caos, un desorden. Entonces ya sabemos cuáles son los derechos del estudiante, cuáles son los deberes del estudiante, cuáles son los derechos del profesor, las obligaciones del profesor. Sabemos cuáles son los límites conductuales de un profesor y de un estudiante. Eso implica pues que el derecho se nos convierte en una fuerza, es decir, nos dice esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. Esto es el sistema de normas que nos regula. Así sucede también en la sociedad. En la sociedad está el derecho penal, el derecho procesal penal, está el derecho civil, el derecho de familia, el derecho constitucional. Entonces es una fuerza configurante el derecho y nos permite a nosotros, ¿verdad?, tener un estilo de conducta acorde a ese derecho. Entonces, pero es importante, repito, conocer los conceptos, conocer los derechos como parte de la cultura jurídica. Si un pueblo, por ejemplo, tiene una cultura jurídica bien desarrollada, conoce todo el sistema de normas, realmente sería un pueblo que tendría menos problemas. ¿Por qué? Porque sabe que una acción a cometer puede estar dañando la conducta del otro, entonces está infringiendo ciertas normas y por lo tanto viene una sanción. O sea, el sujeto tendría mayor razonamiento que una fuerza más emocional. Porque sucede que en el campo, por ejemplo, de la vida, las personas muchas veces se meten a problemas porque domina más la emoción que el razonamiento. Entonces, la parte de la razón se quita y predomina la emoción, y cuando la emoción domina, ¿verdad?, todo nuestro sistema, entonces nos caemos en un problema porque nos hemos apartado de un razonamiento. Entonces esas son las cosas, ¿verdad?, que a veces se cometen por no conocer las normas, por lo menos las básicas, digamos, de convivencia social, de respeto a la vida, en fin, de tantos otros aspectos que son vitales, ¿verdad?, para la convivencia. Por esa razón, el derecho es una fuerza configurante de conducta. El derecho nos enmarca, ¿verdad?, nos dice qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Si sabemos de que esto no es correcto, porque la ley así lo dice, entonces, punto, ¿verdad?, y hacer una estación, no se puede hacer esto, porque realmente lo prohíbe la norma. Así de sencillo.
¿verdad? Es una posición dogmática, ¿verdad? En efecto lo es, pero así lo establece la norma. ¿Puedo hacer esto? Bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la norma? ¿Lo puedo hacer? ¿Me faculta la norma para hacer esto? Entonces, por esa razón es una fuerza configurante. Ahora entonces pasemos a la sociología del derecho. ¿Qué estudia la sociología del derecho? Estudia desarrollo social del derecho. Estos son varios puntos, ¿verdad?, en la cual se analiza la sociología del derecho. Aquí ya estamos entrando al objeto de la sociología del derecho, ya aclarando las otras disciplinas científicas que ya trabajamos. Estudia el desarrollo social del derecho, los efectos sobre la colectividad, las regularidades de dichos fenómenos. Entonces, primer punto es que el derecho es analizado por su desarrollo social. Esto implica que esta sociología, como lo dije hace un momento, el derecho es un hecho social. Por lo tanto, si es un hecho social el derecho, significa que tiene un desarrollo social. El derecho, por lo tanto, se analiza en ese desarrollo social. Lo que la historia del derecho lo vería como parte de los antecedentes históricos. La historia del derecho, como hace poco lo dijimos, ¿verdad?, nada más le interesa el pasado, le interesa revisar la evolución, hasta ahí. Pero en el caso de la sociología del derecho, le interesa el desarrollo social del derecho. Y ese desarrollo social del derecho está en historia, por supuesto. Está en historia, pero no es simplemente la historia, es profundizar qué pasó en esa historia, cuáles fueron los motivos que configuraron ese derecho, cuáles fueron los conflictos, las motivaciones de esas sociedades, los grupos, cómo se enfrentaron para establecer un sistema de normas. Eso es parte del desarrollo social del derecho. O sea que la sociología entonces estudia ese desarrollo social basado en la historia, pero no solamente como una suma de hechos históricos, sino analizando, repito, el desarrollo social de esos hechos para entender por qué el derecho es un hecho social. En este caso, por ejemplo, el reconocimiento de derechos de las mujeres en la historia de muchos países, inexistente. Pero después, la conquista, las luchas de las mujeres en la historia, los conflictos, es que enarbolaron, ¿verdad?, nuevas leyes, un derecho, ¿verdad?, a favor de las mujeres, y eso es parte del desarrollo social. Entonces, por ahí estamos en este tramo, ¿verdad?, que la sociología del derecho analiza este desarrollo social. Los otros es los efectos sobre la colectividad. Los efectos sobre la colectividad. Estos efectos de la colectividad implica de alguna manera que el derecho tiene efectos ulteriores y presentes, ¿verdad? Dicho de otra manera, el derecho en sí tiene ya efectos inmediatos sobre esa colectividad, pero también tiene efectos futuros. Por ejemplo, si ubicamos el año 2022, podemos decir que los efectos del derecho salvadoreño los tenemos en el presente, pero también ese derecho potencialmente ya tiene efectos en el resto del año, ¿verdad? De lo que constructivamente se va a desarrollar por parte de las sociedades, potencialmente ya hay una demarcación
configurante, ¿verdad?, de esa fuerza del derecho que puede permitir o que no puede permitir, a excepción, ¿verdad?, que en el camino se vayan dando los cambios respectivos acerca de una norma, pero mientras tanto los efectos potencialmente ahí están ya configurados de cara pues al cierre del año 2022 y del siguiente año. Entonces tiene efectos el derecho sobre la colectividad, y en este caso, repito, pues dentro de una colectividad de manera inmediata. Un tercer aspecto son las regularidades de dicho fenómeno. Las regularidades. ¿Qué nos garantiza entonces el derecho? La regulación. Y estas regulaciones del derecho acerca de estos fenómenos tienen una estabilidad. O sea, el derecho goza de una estabilidad. Eso no significa que no pueda reformarse, que no pueda derogarse ciertas normas o que surjan nuevas leyes. ¿Cómo no? Puede darse de caso. Pero las regularidades de dichos fenómenos es que el derecho ya tiene una plantilla, por decirlo así, entre comillas, ya tiene una plantilla de esa regulación o de esas regularidades. Por ejemplo, si lo vemos a nivel académico, ¿cuál es la regularidad de un examen diferido? ¿Alguien me lo puede decir? La regularidad que establece la norma de un examen diferido. Por ejemplo, puede ser el que no se lo pudo presenciar, no se lo pudo hacer presencialmente. Sí. Y usted solicita, ¿verdad? Solicita en la instancia, la norma le da un periodo, ¿verdad?, de tiempo, le da los días respectivos, usted justifica, o sea, ya le establece qué mecanismos tiene que ejecutar al faltar a un examen. ¿De acuerdo, José? Sí. Sí, licenciado. Implica entonces que ya hay una regularidad. Hay una regularidad en el matrimonio, ¿ya? Es decir, los cónyuges son iguales ante la ley. Los dos gozan de los mismos derechos. No solo el hombre tiene derecho a estudiar, también la mujer. No solo la mujer tiene que cuidar a los niños, también el hombre puede cuidarlos. La mujer se va a estudiar y el hombre queda cuidando a los niños, es algo muy normal. O la mujer cuida a los niños y el hombre se va a estudiar. Algo muy normal. Hay una regularidad porque hay una igualdad de derechos. Entonces, perdone, ¿sí? Que le interrumpa. Yo entiendo la regularidad como que algo está estipulado. Correcto, es decir, la regularidad es que ya tenemos una configuración establecida para tratar un fenómeno, ¿verdad? Es decir, ya tenemos los mecanismos que hacer, porque ya el derecho nos está determinando los pasos a seguir para resolver un conflicto, resolver una necesidad, una inquietud. Por eso es que el derecho tiene una regulación. Si hay una conducta que es negativa, entonces ahí hay un mecanismo ya que trata de ese fenómeno. Ya hay un mecanismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en un problema trascendental, ¿verdad?, una denuncia, por ejemplo, es parte ya de una regularidad. ¿De acuerdo? O sea que eso es dentro de esos campos, ¿verdad?, que estamos viendo, pero pueden existir regularidades, por ejemplo, en el caso de las oportunidades que pueden tener los estudiantes a una beca, ¿verdad? Es una regularidad que el derecho da también, ¿verdad? Da los pasos, los méritos, las condiciones, etcétera. Entonces, estamos de extremo a extremo. Pero lo importante es que la sociología del derecho estudia
el derecho como un hecho social, pero también analiza el derecho cómo trata los fenómenos sociales en esa regularidad. En otros términos, el derecho tiene que irse perfeccionando, tiene que ir mejorando, tiene que acoplarse a los nuevos tiempos. Todo eso lo estudia la sociología del derecho desde este fenómeno, ¿verdad?, que es visto como un hecho social, el derecho mismo. ¿Cuáles son las necesidades sociales que el derecho trata de resolver? Todos estos son puntos de vista desde la sociología del derecho. Entonces, estas necesidades que el derecho trata de resolver: 1, resolución de los conflictos de intereses. Todas las sociedades, no hay ninguna sociedad que no tenga intereses. Todas las sociedades tienen intereses. Y como la sociedad está partida, está dividida en grupos, sectores, los intereses son opuestos muchas veces. Y en ciertos momentos la sociedad se vuelve conflictiva. Por lo tanto, el derecho trata de resolver esa resolución, ¿verdad?, de esos conflictos. Trata de trabajar, ¿verdad?, esos conflictos a través de la regulación. Por lo tanto, estamos más allá de una mera aplicación de la norma, sino que desde la sociología del derecho se analizan esos intereses, esos conflictos, y a partir de ahí se aplica la norma. En otros términos, una persona que no tenga mayor conocimiento de la sociología del derecho a veces puede complicar más los conflictos, puede complicarlos más. ¿Por qué? Porque no está analizando esa realidad social. En los conflictos, mejor dicho, de las parejas, ¿verdad?, de los matrimonios, ¿qué trataría un abogado de resolver? Hay conflictos que pueden ser resueltos a corto plazo, mediano plazo o a largo plazo. Y no necesariamente se puede ir por la vía del divorcio, de la terminación conyugal, sino que ese conflicto se puede resolver por vías alternas que la misma normativa puede darle salida, pensando en la unidad familiar, pensando en los hijos, en fin, y tantas otras variables. Pero una persona que no conozca de fondo una realidad que se puede producir ahí, que se puede complicar, entonces simplemente se va a tener a resolverla desde la parte jurídica, sin tener una visión social. Entonces eso es una reducción del derecho. Un abogado debe tener conocimientos sociológicos, porque las partes, cada quien va a tener intereses opuestos, y el abogado no debe de parcializarse ni en un sector ni en el otro, a pesar que pueda representar, digamos, una parte, pero debe ser un abogado muy equilibrado y ver la forma de cómo un conflicto puede tener una salida menos complicada, menos dolorosa, y a veces no hay una satisfacción completa al 100%, pero existe una regulación del conflicto que resuelve el problema de alguna forma. Entonces es necesario, en este caso el abogado debe ser un mediador inclusive,
debe presentar salidas alternas cuando, repito, cuando el caso lo permite. Cuando el caso no es grave. Porque hay casos graves que no hay otra salida pues que tomar otras decisiones, pero muchas veces hay pequeños problemas que se hacen grandes, pudiéndolo resolver en una primera etapa. Entonces, eso es la situación que un abogado debe tener conocimientos sociológicos, conocimientos de psicología también y conocimientos de lógica, ¿verdad? Para ver si una de las partes le está diciendo la verdad, si es objetivo, si no hay incongruencia en lo que dicen las partes. Eso es parte de la lógica también. Es decir, esto me está presentando una idea y el otro, ¿verdad?, está señalando otro punto. Bueno, ahí el abogado juega con la psicología, con la lógica, con la experiencia, ¿verdad?, para ver si el caso tiene una solución más objetiva y sacar lo mejor, el mejor resultado. Entonces, aquí el derecho trata de resolver los conflictos de intereses a través del sistema de normas, a través de la regulación. Luego, repito, es necesario muchas veces analizar las futuras realidades sociales cuando se está aplicando un derecho. ¿Por qué? Porque a veces, si no se analiza muy detenidamente, los conflictos pueden crecer más, pero cuando se analiza y puede ser un mediador o pueden tomarse decisiones más armónicas, entonces los conflictos tienden a bajar. Las sociedades así pasan. Pero el derecho, eso trata de resolver los conflictos. Una sociedad un tanto estable, regulándose sus intereses. El otro punto es que el derecho también trata de resolver la organización del poder político. El poder político organizado, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en la Constitución, si queremos citar un texto. La Constitución. Ahí tenemos la organización del poder político. Entonces, ese derecho está resolviendo un problema. Y es el equilibrio del poder. El equilibrio del poder. Tenemos 3 poderes del Estado. Ahí tenemos esa organización. Esa es una necesidad para los contrapesos de ese poder en la toma de decisiones, sean legislativas, judicial o ejecutivas. Entonces, ahí está resuelto los conflictos de intereses, está resuelto, digamos, el problema de la administración del Estado con los 3 órganos. Entonces, el derecho ya tiene una salida a esas necesidades, ¿verdad?, en un Estado. O sea, la sociedad puede recurrir a cualquier órgano de acuerdo a intereses y el Estado le resolverá porque ya está establecido esa organización del poder político, el contrapeso de poderes. También tenemos la legitimación del poder político. La legitimación del poder político. ¿Cómo está legitimado el poder político? Está legitimado a través de todos los procesos también constitucionales. O sea, el poder político es propio del Estado, ¿de acuerdo? Pero ese poder político tiene una legitimación y es la Constitución, es la forma de administrarlo a través de una democracia representativa, a través del sufragio universal, a través de las elecciones, a través de funcionarios, etcétera. Entonces el poder está legitimado, ¿verdad?, políticamente hablando, y esa necesidad ya está resuelta porque en la Constitución goza de esa legitimación.
También vamos a agregar que hay una limitación del poder. Esto está relacionado con el caso, ¿verdad?, de la organización del poder político. Sabemos que el poder político forma pues una unidad. Es un todo, pero está dividido en tres partes o tres órganos, conocidos por ustedes: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada poder u órgano llamado también tiene una limitación, y esa limitación es parte, ¿verdad?, de resolver problemas en la convivencia de una sociedad. La limitación del poder político es importante en todo Estado democrático. La limitación del poder político, o sea, cada poder llamado órgano del Estado tiene un campo, un encuadre, tiene atribuciones propias, pero también está limitado, ¿verdad? Es decir, la limitación es el alcance hasta dónde puede llegar un poder político, para no, meterse en la competencia de otro poder. Esto pues lo plantearon mucho Montesquieu, John Locke, entre algunos, ¿verdad? Y que hicieron el contrapeso de poderes en la teoría política del Estado moderno, para no caer en los mismos errores de la edad medieval o de la edad antigua: la limitación del poder político. Muy bien, entonces ahí tenemos esa necesidad de que trate de resolver el derecho desde la sociología que estamos trabajando. O sea, esto es propio de la sociología jurídica. No lo van a ver en derecho, no lo van a ver en la Constitución, así como lo estamos explicando, porque aquí estamos trabajando el derecho desde un enfoque sociológico. Allá en derecho constitucional, en derecho penal, en cualquier otro área del derecho, van a ver otros campos del derecho, pero no van a analizar de una manera amplia el aspecto sociológico, porque eso ya es propio de la sociología del derecho, o llamada también sociología jurídica, que en algunos pensum de carrera del derecho pues es una materia propiamente dicha, la sociología jurídica. Muy bien, ¿qué tipo de intereses demandan protección jurídica? ¿Qué tipo de intereses? Intereses de libertad, intereses de cooperación. Estos son dos tipos de intereses que demandan la protección jurídica. Intereses de libertad. La libertad es un concepto filosófico. Aquí es parte, digamos, de la ciencia, de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho trata también de la libertad, de una libertad promovida por el derecho. Entonces el hombre tiene libertad, pero esa libertad también tiene contrapesos. No podemos hablar de libertades absolutas, porque la libertad absoluta no existe. Es decir, son libertades propias de cada campo. Eso también debemos de entenderlo, ¿verdad? En el enfoque, repito, de el análisis. Debemos de entender que las libertades son circulantes. Las libertades son circulantes. Cada campo tiene su libertad. Cada campo tiene su libertad. Si regreso a los órganos del Estado, el órgano ejecutivo, judicial, legislativo, ahí hay intereses de libertad, pero esa libertad es propia de cada órgano. Esa libertad es
exclusiva de cada órgano. No puede una libertad de un órgano ir a la libertad del otro, porque hay una limitación de esas libertades. Entonces, en el caso también de la persona, tiene intereses de libertad, pero son intereses circulantes, intereses propios de cada área. O sea, tengo libertad ambulatoria, pero también la tiene el otro. Tengo libertad ideológica, libertad religiosa, tengo libertad, digamos, de expresión. Pero también debo entender que es mi libertad frente a la libertad del otro. Entonces los intereses de libertad tienen equilibrios y los equilibrios de esos intereses de libertad lo promueve el derecho. O sea, las libertades son propias de cada campo. Hay libertad económica, pero necesito la libertad económica en mi caso, o en el caso del otro. Sí la necesito, pero ¿cómo manifiesto mi libertad económica? A través de comprar o vender, a través de asistir al mercado, podría ser. Pero muchas veces no estoy muy relacionado con la libertad económica porque no soy empresario, porque no soy comerciante, no tengo esto, lo otro, pero realmente esa libertad está circulando, puedo meterme también en esa libertad con las condiciones que pueda obtener, pero están reguladas esas libertades. También los intereses de cooperación demandan protección jurídica. Una sociedad tiene un tejido social. Ese tejido social está compuesto por organismos, asociaciones, instituciones, grupos de interés. Entonces la cooperación implica una relación con cierta autonomía y con la mediación también de las normas. Puedo cooperar en una triangularidad ABC. Sí, puedo cooperar, pero ¿cuáles son los intereses de estos tres niveles? ¿Cómo puedo encontrar una zona común en esa cooperación? La misma norma me lo va a establecer. Entonces, esos intereses necesitan protección jurídica. Entonces vamos a encontrar que el derecho, como objeto de estudio de la sociología jurídica o sociología del derecho, estudia también los intereses y por qué estos intereses demandan protección jurídica. Porque aquí, en los intereses de libertad y en los intereses de cooperación, son personas con aspiraciones, con inquietudes, pero no son cosas que deben de manejarse desmedidamente, sino que deben estar reguladas. ¿Qué puedo hacer? O sea, no hay que entender una cosa, mejor dicho, y es que el ser humano, por lo general, es un ser ambicioso. Siempre quiere ser un receptor, recibir y recibir y recibir más. Pero no se le puede dar una facultad ilimitada a esos deseos de la persona, sino que deben estar regulados a través del derecho. Debe haber un punto límite. Esto se puede, porque la norma lo permite. Entonces demandan protección jurídica. Veamos entonces la motivación del derecho positivo. La motivación del derecho positivo. Uno es deseo de certeza y el otro es necesidad de cambio.
El derecho positivo, es decir, el derecho vigente o no vigente, siempre el derecho positivo, nos debe de conducir al deseo de certeza. Certeza es aquella cualidad de que es verdadero, o mejor dicho, tener seguridad, tener objetividad sobre un dato. El dato en sí puede ser verdadero o puede ser falso, pero sobre eso tengo una certeza, ¿de acuerdo? Tengo una certeza. ¿Es cierto esto? Bueno, tengo certeza. ¿Es falso esto? Sí, es falso, entonces tengo certeza sobre esa falsedad o tengo certeza sobre ese punto verdadero. Entonces la norma me conduce al deseo de certeza. Cuando dicen se hizo justicia sobre esto, habrán escuchado ustedes, dicen se hizo justicia sobre este problema, o esto es una injusticia, o esto quedó en la impunidad. ¿Será certeza eso? También es parte de la certeza. Si llegan a una conclusión fidedigna que hubo impunidad, que hubo injusticia o que hubo justicia, eso es parte de la certeza, ¿verdad?, que el derecho persigue desde una visión positiva. El otro punto es la necesidad de cambio. El derecho, en el fondo, no solamente es castigar en algunos casos. En el fondo, el derecho también busca la necesidad de cambio. La necesidad de cambio. Eso busca el derecho. O sea, cuando ustedes estén aplicando la norma en donde les corresponda, simplemente no van a pensar en una situación reduccionista, es decir, bueno, aquí aplicamos el artículo tal y ahí muere todo. No, el abogado debe tener una visión trascendente y perseguir el cambio, la necesidad de cambio. La necesidad de cambio. O sea, no solamente tener un derecho reiterativo, simplemente, sino que tener un derecho que busque la necesidad de cambio. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué un Estado X, Y, Z tiene tantas leyes? Un Estado con muchas leyes. ¿Por qué razón? ¿Qué persigue el derecho con eso? Detener los conflictos que están en esa sociedad o buscar cambios. Por eso es que es interesante analizar que la sociedad se manejan intereses en una sociedad, pero también es importante la cultura de esa sociedad, la cultura jurídica, la educación jurídica, porque repito, tenemos mucho caos a veces en las sociedades, y eso hace que crezca el derecho, ¿verdad?, para contener conflictos, dificultades. Entonces, esa misma realidad va produciendo otros fenómenos. Hay sociedades, por ejemplo, que han llegado a cerrar cárceles, por ejemplo, en el mundo, sociedades donde el delito es bien mínimo. Entonces, pero hay sociedades donde se hace necesario más cárceles, porque el delito ha aumentado. Ese es el problema.
Permítame un segundo, por favor. Gracias por un par de minutos, jóvenes. Entonces, repito, hay sociedades donde las cárceles es bien mínima la cantidad, pero hay sociedades donde las cárceles son abundantes. ¿Qué implica eso? Que hay problemas de educación jurídica, hay problemas de cultura jurídica, hay una inestabilidad en la sociedad. Entonces el derecho busca contener estos problemas, pero, repito, en el fondo, el derecho, desde la sociología que estamos estudiando, busca el cambio, es decir, un cambio, por supuesto, de estabilidad, de armonía, inclusive de menos leyes. O sea, el problema, cuando tenemos un estado de una sociedad donde son sobreabundantes las leyes, también nos está dando un indicador de que la sociedad tiene conflictos, muchos, de intereses. Entonces vean cómo el derecho está relacionado con la realidad social y la realidad social está relacionado con el derecho. Esos son los puntos, ¿verdad?, que es importante analizarlo desde esta sociología, pero en el fondo el derecho entonces está interesado en que las sociedades se estabilicen, que las sociedades tengan armonía, respeto entre sus sectores, que exista lógicamente la rectitud en sus miembros, el respeto uno al otro. Si usted, por ejemplo, en una sociedad deja las llaves de su carro ahí pegadas a la puerta, en algunas sociedades ahí la va a encontrar, las llaves. Pero en otras sociedades ya no va a encontrar ni el carro ni las llaves. Entonces, esto nos está dando un indicador, ¿verdad?, de cómo está el comportamiento de las sociedades. Muy bien, jóvenes, entonces quedamos en esta parte. Vamos a continuar en la siguiente sesión. Me van a permitir de nuevo descargar la asistencia. Ya lo hicimos. Muy bien, vamos a quedarnos en esa parte. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Si no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Pasen muy buenas tardes todos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Igualmente todos. Gracias y buenas tardes, licenciado. Igualmente. Pasen muy buenas tardes.